Y queríamos, bueno, conversar con Sigismondi un poquito, que él nos haga una entrada. Nosotros publicamos en nuestro Facebook 10 razones por las cuales esta guerra es absolutamente injustificada si se lo toma desde el punto de vista humanitario, y es justificada a partir del peso de los grandes capitales que tienen objetivamente intereses en esa rica región. Y bueno, eso. Queríamos tener con vos una conversa, y sobre todo, aparte, sabiendo que sos ciclista, un ciclista empedernido. Bueno, ante todo, mil gracias de corazón por la invitación a la radio, mil gracias por permitirme compartir su trabajo, su espacio. Es también para mí un honor muy grande estar acá y de alguna manera transmitirle a los oyentes, a las personas que nos están escuchando, sobre todo, creo yo, la experiencia, porque muchas veces los comunicadores o las informaciones que recibimos sobre Siria, además de estar tergiversadas ya por intereses geopolíticos muy claros, nosotros sabemos que en este momento en nuestra patria estamos viviendo bajo un monopolio informativo que de alguna manera explica en gran medida también el comportamiento de nuestra sociedad, cómo nuestra sociedad se ha ido adormeciendo frente a los constantes atropellos que recibimos por parte del poder de distintas maneras. Prácticamente se nos burlan en la cara y parece que estamos como que no podemos reaccionar frente a tantas cosas que permanentemente nos están haciendo. Y frente a si esto que, quiero hacer esta reflexión, si esto que lo tenemos tan cerca, que es el atropello que recibimos de los tarifazos, el atropello que recibimos de las mentiras para llegar al poder, de las mentiras para ganar elecciones, de las mentiras que permanentemente estamos viendo, lo vemos ahora esta semana, por ejemplo, con la Cámara de Diputados, etcétera. Si aquí, que lo tenemos al lado y que nos afecta el bolsillo, nos afecta nuestra vida diaria, nos afecta cargar el tanque de combustible, nos afecta prender una estufa, prender una cocina, nos afecta prender una luz en nuestra casa, nos afecta la vida de todos los días, ir al supermercado y pagar cada vez más y llevar cada vez menos. Si esto que lo vivimos en carne propia, estamos adormecidos, ¿cómo no vamos a estar adormecidos, indiferentes, absolutamente despreocupados por lo que nos pasa como humanidad, como familia humana, a miles de kilómetros? Siria está a 15.000 kilómetros. ¿Cómo nos vamos a sentir adormecidos, indiferentes? Y además, ¿cómo no vamos a recibir casi como ovejas en el matadero las informaciones sin siquiera pensar, si no pensamos lo nuestro aquí? ¿Cómo vamos a detenernos a pensar lo lejano? ¿Cómo vamos a cuestionar esta construcción mediática homogeneizadora que estamos recibiendo? ¿Cómo la vamos a cuestionar si no cuestionamos lo de aquí, lo que nos afecta? Entonces, desde ese punto de vista, entender la tragedia en Siria, lógicamente se hace muy difícil porque somos muy pocos los que tenemos la suerte y la tristeza de haber estado en Siria ahora. Y cuando uno lo ha visto en directo, uno empieza a entender, sobre todo, la mentira, porque vivimos en un mundo de mentiras. Y esto se ha institucionalizado, se habla de la posverdad, etc., ¿no? Fíjate, las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, distintos organismos hablan que de Siria han salido como mínimo del país en calidad de refugiados, es decir, han cruzado la frontera política del país y se han ido como mínimo 5 millones de personas. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Siria? Y es difícil ahora estimarlo, pero las últimas cifras que teníamos hablaba de aproximadamente unos 25 millones de habitantes. De esos 25 millones de habitantes, medio millón como mínimo han muerto. No sabemos la cantidad porque son millones que están mutilados como consecuencia de la guerra. Tenemos como mínimo 5 millones de refugiados en distintos países. Que esto se puso en el tapete a partir del 2016 cuando se produce
en Europa la crisis de los refugiados cuando casi 1 millón de sirios llegan a Europa. 1 millón, o sea, casi la población de la ciudad de Córdoba. Hay dentro del país, no se sabe tampoco exactamente, pero como mínimo la mitad de la población que ha quedado dentro del país está desplazada de su sitio original como consecuencia de la guerra. Cuando uno ve estas cifras, la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿cómo vamos a aceptar así tan mansamente que hay daños colaterales que no afectan a la población si tenemos 5 millones de refugiados? Cuando uno ve las imágenes, yo estuve hace un año, un poco más de un año, en la ciudad de Homs. No existe más. Es una montaña de escombros, una ciudad del tamaño de Córdoba. Lo pueden ver, lo invito a los oyentes en mi Facebook, publico fotos y publico también videos. Y con todo gusto para que lo compartamos también en la radio, con mucho honor. Y yo a kilómetros dentro de Homs es todo un campo de escombros. ¿A dónde está esa gente? Esa gente evidentemente está muerta, o está refugiada, o está desplazada. ¿Cómo nos van a hablar entonces de daños colaterales? ¿Cómo nos van a hablar que el bombardeo no produce víctimas? ¿Cómo nos van a mentir tan descaradamente y lo vamos a asumir como una verdad? Yo creo también que ahí entra una cuestión humana de supervivencia de nuestra propia especie y nuestra propia psiquis. Es decir, aceptar la mentira de que estamos viviendo un crecimiento invisible, aceptar la mentira que van a reducirse las asignaciones de los jubilados, pero van a poder ganar, se van a reducir, pero vamos a poder ir al supermercado y vamos a cobrar más, como nos han dicho, por ejemplo, cuando fines del año pasado. Aceptar toda esta sarta de mentiras que vivimos acá y las que nos traen de fuera, de alguna manera creo que se explica, además del monopolio y todo lo demás, esta tiranía mediática que estamos viviendo a nivel mundial. Además de eso, creo que se explica en parte porque nuestra psiquis necesita sobrevivir a tanta tragedia. Entonces nosotros mismos nos mentimos, nosotros mismos nos asumimos la mentira. Pero vos fíjate una cosa, Pablo, vos sabés que yo te escuchaba atentamente recién y hay un elemento que es así. Lo que pasa es que cuando ya hubo otros ejemplos, como fue el caso de Irak, la invasión a Irak, que también estaba sentada sobre teórica existencia de armas químicas, creo que fue también en ese momento, cuando pasó y todo arrasaron con todo, la gente cambió la posición. De hecho, si uno sigue en las redes la posición en general solidaria para con el pueblo sirio es bastante mayor a la que teníamos en la primera invasión a Irak. Entonces, te digo eso porque me parece a mí que la posverdad existe en tanto y en cuanto no existe la verdad. Y como la verdad es un hecho objetivo, digamos, ¿no? O sea, Irak era uno de los países más avanzados en términos económicos, sociales, quedó en la nada, absolutamente la nada. Me gustaría justamente que le comentes a la gente para que conociera, porque te leía el otro día en el Facebook justamente una cantidad de elementos valorativos con respecto a Siria, que estos tipos han hecho desde lo mediático un cuco, prácticamente es Al Qaeda, digamos, ¿no? En términos, porque esa es la construcción que han intentado meter. Me parece que es importante que vos les comentes a la gente la Siria con la que vos te encontraste más allá de la guerra, digamos, ¿no? Y por otro lado te quería hacer otra pregunta más, porque en el caso de Irak estaba claro lo del petróleo. ¿Cuál es el interés? Porque nadie se va a comer en este mundo que haya un interés humanitario por parte fundamentalmente de los Estados Unidos, de Francia o del Reino Unido para intervenir en un conflicto de este tipo. ¿Cuál es en esencia, cuál es para vos el condicionante o el determinante de este proceso de guerra? Qué maravillosas las preguntas. Les agradezco porque las preguntas me hacen pensar mucho y me hacen recordar y me hacen reflexionar. He ido a Siria en 4 oportunidades. Desde hace casi 30 años conozco el país. O sea que tengo una fotografía temporal
y con un espacio, un rango de tiempo que me permite comparar cada visita. La característica principal de Siria antes de esta desgracia era la hospitalidad maravillosa de la gente, porque justamente Siria es un país que estaba fuera, digamos, de los grandes circuitos turísticos del mundo. O sea, todavía en Siria la gente tiene la hospitalidad y tiene, te diría, la candidez de recibirte, de llevarte a dedo, de recibirte en tu casa, de atenderte hospitalariamente, como hay pocos lugares en el mundo que van quedando, porque lamentablemente el turismo masivo va transformando todo con este sistema, digamos, de capitalismo y demás. Todo es comprar y vender. Es decir, yo no vengo acá al programa si no tengo atrás un billete. Avisar a la gente que no. No, claro, claro. Quiero decir, se nos ha prostituido la vida tanto por el dinero, que no nos damos cuenta incluso, porque además como tenemos que sobrevivir a tantas condiciones. Bueno, en Siria eso no se daba. Ahora sí, este último año que fui, noté un cambio en eso, en el sentido de que la fotografía, porque la cámara de fotos es una especie de termómetro. Cuando yo tomo la cámara de fotos aquí y puedo hacer una foto de ustedes, y ustedes felices y alegres posan conmigo, significa que hay feeling, hay empatía, hay una conexión espiritual. Imagínate esto cuando el lenguaje no se conoce, cuando ya la forma de comunicación pasa desde el corazón y no más desde la palabra. La palabra queda muy poca. Yo no puedo hablar demasiado en árabe. Puedo decir frases, pero no puedo hablar demasiado. Entonces la comunicación se empieza a desarrollar desde otro lugar. Y sí, digo, la cámara es un termómetro porque antes la gente, los niños, la gente, las mujeres, todos lo pueden ver en mis fotos, posaban con mucha felicidad para la foto. Había un punto, yo hacía fotografía analógica y decía, bueno, si no me cuido los rollos, se me van todos en un día, porque la gente me pedía como algo maravilloso, por ver un extranjero, por ver la posibilidad. Ahora, en esta última vez, hay mucho más, te diría, miedo de la gente, porque lógicamente el conflicto ha producido mucho miedo en la población. Entonces ya no es tan fácil que la gente quiera ser fotografiada. Lo mismo me lo han permitido. ¿Qué vi? ¿Qué pueden ver en esas fotos? Pueden ver en esas fotos gente normal como cualquiera de nosotros, chicos vestidos como cualquiera de nosotros, chicos con barba, chicos sin barba, chicos con musculosa, mujeres con velo, mujeres totalmente sin ningún tipo de velo, mujeres en short, mujeres en pantalón corto, en falda larga, con el chador, sin el chador, en la calle, mezclados. Hay un testimonio en la ciudad de Homs de la mamá de un soldado que muere en la guerra, que está filmado ahí, tiene la traducción. Y ustedes vean la forma que la señora tiene las cejas, el escote, su vestimenta, su porte. Podría ser cualquier señora, cualquier mujer en nuestra Argentina o en cualquier país occidental. Es decir, ¿qué está demostrando eso? Eso está demostrando que Siria es una sociedad, y era una sociedad absolutamente laica, tolerante, una sociedad basada en el sistema del partido político del Baath, el Partido Socialista Árabe, una sociedad absolutamente abierta, cosmopolita, donde todas las religiones y las confesiones vivían absolutamente en paz y en armonía entre sí, tanto musulmanes como cristianos, distintas sectas musulmanas, distintas sectas cristianas, absoluta paz hasta este conflicto. ¿Qué sucede con el conflicto? Yendo a la segunda parte de tu pregunta. Las potencias se dieron cuenta, efectivamente, como bien decís vos, que invadir Siria después de lo que habían hecho en Irak, en Afganistán y en tantos otros lugares donde la maldita bota imperial cae y destruye todo, las potencias se dieron cuenta que no podían repetir ese error con Siria, pero no porque no les interesara destruir e invadir, sino que su propia opinión pública dentro de los propios países occidentales iba a rechazar esa guerra. Iba a ser muy difícil digerir para la opinión pública una nueva invasión. Entonces se planea de manera deliberada y maquiavélica construir
un conflicto interno lo suficientemente grande para poder desatar una guerra donde la propia población termine enfrentándose entre sí, justamente aduciendo todas esas diferencias de la riqueza maravillosa que tiene Siria, como digo, que es milenaria, porque además hay que recordar, Siria es la cuna de la civilización, tiene 7000 años de historia. Acá se creó el primer alfabeto que existe en Ugarit, en una ciudad de la Mesopotamia, el alfabeto de arcilla, el del alfabeto cuneiforme. Exactamente. Es decir, fíjate cuántos elementos, que esto lo pude conocer en viajes anteriores, porque este último es imposible, ¿no? Además, entonces se plantea destruir Siria desde dentro, y la primavera árabe que surge en Túnez a partir de fines del 2010-2011, es la excusa perfecta para desatar los demonios dentro del país. Y esos demonios se desatan por el apoyo occidental a los grupos terroristas que no llegan de Siria, porque los grupos terroristas se infiltran dentro de Siria provenientes de los países donde el Islam wahabita, principalmente Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, el Islam extremista tiene su fundamento, tiene su combustible. Ese fundamentalismo penetra en Siria. Ya teníamos Al-Qaeda, penetra Al-Qaeda, que a su vez son todas creaciones, si uno ve en la línea del tiempo, occidentales. Digamos, Al-Qaeda viene de los talibanes vienen de los mujahideen. Rambo 3, cuando uno ve Rambo 3 se da cuenta claramente cómo cambia la visión geopolítica y cómo Occidente y Estados Unidos principalmente utilizan a estos grupos para destruir entre sí. Vos me decís, Siria no es un país petrolero, tiene un poco de petróleo, pero no tiene abundancia de hidrocarburos. En comparación con otros, como en Irak, por ejemplo, con Irán, que tienen juntos, o Arabia Saudita, tienen el 60% de las reservas comprobadas de hidrocarburos de los que se explotan convencionalmente, ¿no? No hablamos de las nuevas técnicas destructivas del fracking. Entonces, Siria no era un país petrolero, pero sí es una encrucijada, porque justamente es un sitio de paso que une el África, que une el cercano Oriente, que une los países del Golfo, el Asia Central y a Europa. Es decir, está en una encrucijada. Desde el punto de vista geopolítico es un territorio muy, muy importante de dominar. Y por el otro lado, para las potencias occidentales principalmente, Siria en realidad es el primer escalón en la lucha mayor geopolítica, que es hacia el segundo escalón, que es el que realmente interesa a Occidente destruir, que es Irán, porque Irán es la potencia regional. Entonces, hay un primer paso de destruir Siria para luego avanzar hacia Irán, que eso muy probablemente suceda próximamente. Ya se habla de, por ejemplo, denunciar el pacto nuclear del 2015 que suspendió el programa nuclear iraní. Y por supuesto acá entra entonces a jugar la geopolítica también de otro actor. Dijimos los del Golfo, dijimos Occidente, y la tercer pata muy importante, que es Israel. Siria era el único país que sigue apoyando en el mundo árabe la causa palestina, y que además tiene un contencioso geográfico territorial con Israel, que es la meseta del Golán, ocupada desde la guerra de los 6 días. Finalmente, porque el tiempo nos da cosa, ¿no? En esta escalada, dije, Siria, Irán, y por supuesto pegar directamente a la gran competencia y el gran problema geopolítico que tiene Occidente para el siglo XXI, o los dos grandes problemas geopolíticos que tiene Occidente en el siglo XXI, que son China y Rusia. Es decir, Rusia porque es la única potencia militar que está en igualdad de condiciones con Occidente, es la única que puede enfrentar a Occidente, y China porque es la potencia que viene en crecimiento constante y se está transformando, ya es China una superpotencia desde el punto de vista principalmente económico, comercial y también militar. Entonces, también el cargarse Siria y luego Irán es cargarse indirectamente o directamente después Rusia y China. Y aparte hay que recordar, no hay que dejar de recordar
que este ataque infame que sucede hace una semana tiene que ver también con la política interna que vive Estados Unidos principalmente. Ni hablemos de los felpudos como Macron, que verdaderamente es felpudo, Macron, Macri, un asco, como es un asco. Sí, pero son secundarios. En este marco son secundarios, como terciario el felpudo del presidente que tenemos nosotros, que sale sin haberse terminado de comprobar ningún tipo de acción de química de Siria, sale a apoyar el ataque occidental vergonzoso, porque además viola el derecho internacional, viola las convenciones. Argentina se ha transformado en un felpudo. Esto que nos sucede a nivel interior también se ve a nivel externo en la política exterior de nuestra patria. Es lamentable, no es solamente lo que nos sucede acá. Y termino la idea, por favor. Entonces, hay una crisis interna dentro de Estados Unidos principalmente, que tiene que ver con la investigación que cada vez está más clara, culpa al Russia Gate, que se llama, de la intromisión que Rusia hace apoyando a Trump para que gane la elección. Todos los datos la carne podrida que se vende para voltear la candidatura de Hillary Clinton. Ustedes saben, sí, por ejemplo, el problema del director del FBI que es cesado y demás, por un lado. Es decir, esto está pisando los talones del propio presidente norteamericano. Y por otro lado, en noviembre está la elección de medio mandato. Y Trump lleva una gran desventaja y probablemente va a perder las dos cámaras legislativas que hoy controla el Partido Republicano, o lo que es parte del Partido Republicano. Entonces, crear también un conflicto externo sirve a esos fines. No hay que olvidarse, mi frase, disculpen la expresión, por favor, sobre todo las mujeres, que cada vez, digo siempre, cada vez que William Clinton le bajaba la bombacha a la Mónica Lewinsky en el salón Oval, en los 90, recordaremos la affair de la Lewinsky, Clinton bombardeaba algún lugar del mundo para desatender a la opinión pública. Bombardeaba Somalia, bombardeaba Sudán, bombardeaba Yugoslavia, le dio sin asco, porque en gran medida eso también redireccionaba la opinión pública, a la propia opinión pública norteamericana. La verdad, Pablito, que lamento muchísimo tener que cortar. Tenemos el otro programa afuera. Te vamos a volver a invitar, eso descontalo. Es un tema apasionante, digamos, por lo trágico, digamos, ¿no? Pero también apasionante desde el punto de vista de lo que se está jugando en esa zona. No es fácil encontrar miradas comunes en esto, sobre todo desde la comunicación pública, o sea, es casi una tarea titánica. Ahora yo, a diferencia tuya, digamos, creo que hay bastantes reservas porque tenemos una cultura, o sea, esto es como cuando pasó lo de Malvinas, tenemos una cultura de conocimiento de que donde pone la pata el imperio, en general, la Argentina juega del otro lado, a pesar de que puede haber un montón de opciones electorales que uno pueda tener o no, digamos, distintas a eso. Me parece que hay mucha reserva, y sobre todo por parte de la comunidad acá, la comunidad siria es una comunidad importante, ¿no? La Argentina. Sí, por supuesto, la comunidad sirio-libanesa. No, quiero decirte nomás, a lo mejor me he hecho entender mal. En realidad lo que quiero decir es que nosotros estamos adormecidos, pero no quiere decir que vamos a estar adormecidos siempre. El otro día hubo una manifestación, te agradezco mucho porque no es todo oscuro. Tenemos una capacidad de reacción y de ver. El martes fue el aniversario de la celebración aquí en la Plaza San Martín de la independencia de Siria. Hubo mucha gente, hubo una marcha en contra de la guerra. Es decir, tenemos una reserva intelectual, moral muy importante. Creo que, y de hecho, para eso trabajamos, porque si no también ya nos hubiéramos... Pero digo... tenemos que seguir trabajando porque hay muchísima cantidad de cipayos en los medios de comunicación nuestros. Totalmente. Entonces tenemos que trabajar no para que el cipayo quede en evidencia, simplemente desde nuestro lugar, que creo que cuando uno conoce la realidad supera siempre, y la realidad en el fondo siempre es lo que verdaderamente se puede ver, ¿no? Le propongo a la audiencia que le siga al Facebook a Pablo Sigismondi, que lo busque, su página. La verdad que las fotografías son muy atractivas, pero fundamentalmente
esta mirada, la mirada de una Siria real, una Siria que está en un momento trágico, que no está tan lejos a pesar de los 15.000 kilómetros, porque lo tenemos muy cerca